Desde hace siglos, en distintas regiones de Norteamérica, se han reportado misteriosos avistamientos de aves colosales de color negro, criaturas imponentes que muchos describen como cuervos gigantes. Estas enormes siluetas oscuras y silenciosas no solo han generado asombro, sino un terror profundo, ya que numerosos relatos coinciden en que se comportan de forma agresiva y territorial. Este caso sería conocido como los Thunder Crows, los cuervos gigantes del trueno. Uno de los fenómenos más persistentes es el de las aves gigantes. En Norteamérica, numerosos registros han descrito siluetas desproporcionadas desplazándose sobre los bosques, montañas o zonas rurales, criaturas que superan por completo los parámetros de cualquier especie conocida y que continúan apareciendo tanto en relatos contemporáneos como en registros tradicionales asociados a distintas culturas indígenas. Dentro de este contexto, surge la figura de los Thunderbirds o aves del trueno, un término utilizado desde tiempos precoloniales por diversas naciones nativoamericanas. Estas entidades eran descritas como aves colosales vinculadas a relámpagos, tormentas y fuerzas elementales, y aunque sus características variaban entre culturas, existía un consenso. Siempre se decía que su tamaño excedía cualquier referencia conocida y que su naturaleza parecía estar más cerca de lo espiritual que de lo estrictamente biológico, como si se trataran de manifestaciones de fenómenos naturales en forma de aves. Sin embargo, dentro de esta categoría existe un subconjunto que ha adquirido especial relevancia, a diferencia de los Thunderbirds, cuya presencia suele interpretarse como un símbolo o un ente elemental. Los Thunder Crows, o cuervos del trueno, son descritos como criaturas más terrenales, con comportamientos propios de un animal físico, que interactúan de forma directa con el entorno. Los informes los presentan como cuervos de dimensiones anómalas, alcanzando aproximadamente 1,5 metros de altura cuando se encuentran posados y mostrando envergaduras que oscilan entre los 5 y 6 metros. Su plumaje suele ser negro profundo, con reflejos azulados bajo la luz. En muchos testimonios aparece un rasgo más extraño, marcas rojas alrededor de los ojos o en ciertas zonas de la cabeza, un detalle completamente inusual en cualquier especie conocida y que de manera interesante coincide con antiguas referencias de algunas comunidades indígenas. El comportamiento registrado de estos cuervos también difiere notablemente del asociado a los Thunderbirds tradicionales, mientras estos últimos suelen mostrarse distantes y estar relacionados con fenómenos atmosféricos. Los cuervos del trueno exhiben un patrón más agresivo, oportunista y territorial. Numerosos testigos afirman que son aves extremadamente silenciosas para su tamaño, capaces de merodear campamentos, vigilar a personas desde posiciones elevadas durante largos periodos de tiempo y acercarse a áreas humanas con un sigilo impropio de una criatura tan grande. También se han documentado episodios donde han atacado áreas de campamento o incluso revisan restos de la comida, mostrando una conducta altamente adaptativa. Además, también existen relatos que mencionan ejemplares aún mayores, lo suficientemente grandes y fuertes como para levantar animales de considerable peso, entre ellos venados completos, ganado joven, caballos e incluso a personas, lo que sugiere una capacidad física que excede ampliamente la de cualquier ave conocida. Los reportes modernos se extienden desde el norte de México hasta diversas regiones de los Estados Unidos y amplias zonas de Canadá, lo que crea un patrón geográfico que coincide con áreas donde desde hace siglos se han narrado historias sobre aves gigantescas. La combinación de rasgos físicos, comportamiento y distribución continental ha llevado a que los Thunder Crows se consideren una de las variantes más enigmáticas dentro del fenómeno de las aves colosales.
y posiblemente una de las más peligrosas debido a su cercanía con el entorno humano. Uno de los primeros en registrar estas narraciones de manera formal fue el etnógrafo Frank Bird Linderman, quien a principios del siglo XX recopilaría historias de los Courtney en la región de las montañas de Columbia. En estos relatos se mencionaban que las aves del trueno podían presentarse como enormes cuervos que antes de producir relámpagos tomaban la forma de nubes oscuras que se condensaban sobre las montañas. Años más tarde, los antropólogos Clark Whistler y D.C. Duval documentaron entre los Blackfoot una descripción que reforzaba este mismo elemento. Decían que el Thunderbird era una presencia que aparecía como una gran masa oscura, una figura que podía confundirse con una nube viviente. Esta idea, dispersa entre diferentes pueblos, revelaba que en varias regiones existía una asociación profunda entre estas aves colosales y los fenómenos atmosféricos. Entre las historias recopiladas de los indígenas, destacaba un relato procedente de un grupo indígena del interior de la Columbia Británica, en el que se afirmaba que una de estas aves colosales había descendido sobre un claro del bosque y atacado a un oso adulto mientras éste se alimentaba. Según los ancianos que transmitían esta narración, el ave había caído en silencio, se había aferrado al animal con una fuerza desproporcionada y lo había golpeado repetidas veces hasta matarlo, antes de arrastrarlo fuera de la vista del cazador que presenció esta escena. Aunque la historia funcionaba como una advertencia sobre la potencia de estas criaturas, su descripción coincidía con otros testimonios tradicionales que les atribuían la capacidad de llevarse venados completos, ganado joven e incluso a personas que se aventuraban solas en zonas elevadas. Un encuentro registrado con esas criaturas gigantes ocurrió en Juneau, Alaska, el 16 de enero del año 2018, cuando una mujer llamada Tabitha Bower afirmaría haber visto una ave negra de proporciones descomunales sobrevolando el valle de Mendenhall. Según su testimonio, la criatura tenía una envergadura superior a los 6 metros y un cuerpo que rondaba los 2 metros de longitud, desplazándose a la altura de las copas de los árboles sin emitir sonido alguno. Declararía que la silueta era comparable a la de un avión pequeño y que durante los primeros segundos su mente se negó a aceptar que aquello podía ser un ave real. Tras avanzar paralela a la carretera, la criatura se elevó con fuerza y desaparecería en dirección de un glaciar cercano. Otro incidente tuvo lugar en Ohio durante la década de 1970, cuando los criptozoólogos Dale Drinan y Sam McConaughey observaron aves negras gigantes sobre el río Ottawa. Drinan estimó que una de ellas poseía una envergadura que oscilaba entre los 4 y 7 metros. Lo más desconcertante para Drinan fue que la criatura volaba directamente hacia una tormenta eléctrica, avanzando hacia una masa de nubes iluminada por relámpagos. Según su relato, ninguna especie de ave conocida entra voluntariamente a una tormenta de este tipo, y mucho menos con un desplazamiento tan firme y controlado. Este comportamiento llevaría a Drinan a descartar la posibilidad de una identificación zoológica convencional y a considerar más que la criatura aparecía por alguna razón desconocida y la cual era atraída por la actividad eléctrica de la tormenta. Otro reporte que involucró un ataque directo de una ave gigante sucedió a finales de la década de 1990, cuando un grupo de campistas instalados en una zona boscosa del norte de Nuevo México experimentaría un ataque nocturno. Según los testimonios, poco después de la medianoche, escucharon un batir de alas profundo y pesado que rodeó el campamento, hasta que una figura oscura descendió sobre ellos con violencia. La criatura, descrita como una ave negra cuya envergadura superaba los 4 metros, golpeó y rasgó las casas de campaña, derribando las estructuras y obligando a los campistas a huir hacia la carretera cercana. Coincidieron en que la criatura no actuó como un animal confundido ni asustado, sino como algo territorial y deliberadamente agresivo. Este reporte describe a la perfección
lo que se mencionaba en las antiguas leyendas de los Thundercrows, que estos son descritos como animales agresivos y territoriales. Otro incidente inquietante se registró en Canadá y proviene de los bosques remotos del norte de Alberta. El testigo, un hombre llamado Michael Turner, un cazador de 46 años con más de 20 años recorriendo la zona, aseguró que el incidente ocurrió el 12 de septiembre del año 2014 en un área aislada. Estaba siguiendo el rastro de un venado cuando de repente un graznido grave y poderoso retumbó entre los pinos. No sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Instintivamente se detuvo, levantó la mirada y giró hacia su derecha. En ese momento, un ave negra colosal atravesó el cielo del bosque a muy baja altura, desplazando el aire con una fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. Turner describió que el animal tenía una envergadura cercana a los 8 metros, tan grande que por un momento pensó que se trataba del ala de un planeador. Sus plumas eran visibles, oscuras y brillantes, reflejando destellos azulados con la luz de la mañana. Lo más impactante fue lo que llevaba entre las garras. La criatura sostenía el cuerpo de un ciervo, colgado sin vida, mientras el ave avanzaba con una potencia que parecía imposible para cualquier especie conocida. A pesar del tamaño de su presa, su vuelo era estable, silencioso y sorprendentemente rápido. Debido a todos los avistamientos, con el tiempo, comenzaron a surgir diversas teorías que intentaban explicar qué clase de criatura podría estar detrás de esos avistamientos de aves gigantes. Una de ellas sugería que esas criaturas podrían pertenecer a un linaje desconocido de cuervos gigantes, quizá a una rama evolutiva paralela al género Corvus, que habría sobrevivido en regiones remotas del continente. Esta hipótesis se apoyaba en un detalle clave. La mayoría de los testigos no describían un ave rapaz, sino un cuervo desmesurado, de cuerpo robusto, cabeza completamente cubierta de plumas y un vuelo sorprendentemente silencioso. La teoría adquiría más peso por relatos históricos, como el del investigador Frank Graves, quien afirmaría haber visto en los archivos del criptozoólogo Ivan T. Sanderson una fotografía del viejo oeste en la que varios hombres posaban frente al cuerpo de una ave negra colosal con una envergadura que habría superado los 6 metros. Para Graves, aquello no se parecía a un cóndor ni a un águila, sino exactamente a lo que describían los testigos modernos: un cuervo monstruoso, adaptado a la vida en valles aislados y bosques profundos. Otra teoría apuntaba a la supervivencia de aves gigantes prehistóricas, como el Teratornis merriami, cuyos fósiles revelaban envergaduras cercanas a los 4 metros. Si una población aislada hubiera logrado sobrevivir en montañas silenciosas de difícil acceso, su tamaño y comportamiento encajarían con muchos de los encuentros recientes. Esta teoría explicaba por qué en lugares como Alaska, Washington o en sierras del norte de México se reportaban criaturas tan grandes que algunos testigos las comparaban con un avión pequeño. Se ha especulado que las aves prehistóricas habrían necesitado enormes corrientes térmicas, cambios atmosféricos intensos y zonas poco intervenidas para desplazarse y cazar, características presentes en las regiones donde hoy se reportan la aparición de cuervos gigantes. En lo personal, un punto importante y que vale la pena mencionar es que varios testigos reportaron que esas criaturas parecían dirigirse deliberadamente hacia tormentas eléctricas. El caso más claro provenía de Ohio en los años 70, cuando el ave observada por Dale Drinan avanzó sin titubeos hacia una masa de nubes iluminada por relámpagos. Para mí, esto podría significar que los cuervos del trueno poseían algún tipo de sensibilidad o relación con el campo electromagnético, un rasgo que no se ha documentado en aves modernas, pero que podría existir en una especie relicta o prehistórica. Esta capacidad explicaría por qué tantos avistamientos coinciden con tormentas inminentes, un detalle que incluso aparece registrado en las leyendas nativoamericanas. Lo que resalta cuando uno revisa las historias antiguas de los Thunderbirds es que muchas culturas nativas no los describían únicamente como aves físicas,
sino como presencias que emergían en medio de tormentas, apareciendo entre relámpagos y descendiendo envueltas en nubes densas. Y algo aún más llamativo es que varios pueblos aseguraban que el simple batir de sus alas podía provocar rayos, como si esas criaturas fueran capaces de interactuar directamente con la energía del ambiente. Al ver cuántos relatos mencionan su aparición durante fenómenos eléctricos intensos, resulta inevitable preguntarse si en ciertos momentos estas aves podrían provenir de otros lugares, de otros planos o mundos que se abren brevemente. Aunque estas son meras especulaciones mías, lo cierto es que hoy en día continúan los avistamientos de esas criaturas colosales en Norteamérica, y hasta que no se encuentren pruebas físicas concluyentes, no podemos determinar su verdadero origen. Para algunos, todo podría tratarse de malas identificaciones por parte de los testigos. Sin embargo, para otros, estos encuentros son indicios de que podrían existir especies aún no descubiertas, ocultas en los lugares más remotos del planeta, desplazándose en silencio por cañones profundos y bosques. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se trata únicamente de leyendas y exageraciones transmitidas a lo largo del tiempo? ¿O crees que estos cuerpos gigantes podrían permanecer ocultos en los lugares más remotos de nuestro planeta? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo a José Martín Martínez, a Jan Hernández, a Agustín Ovejero, a Freddy Hurtado, a David 2658, a José Martín, a Carlos Alberto Jiménez, a John Freddy, a Santi Flores, a Chim Wang Glitch, a Lobo Senpai, a Tori 2263. Recuerda que si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.